Seguimos en Secretos del Poder. Es un placer presentar al periodista Carlos Sagristani. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con dos queridos amigos de muchos años. Bueno, para nosotros también, por supuesto, es un placer tenerte acá. ¿Cómo ves la gestión de Milei con la óptica de un periodista, con tu experiencia y con tu, sobre todo, conocimiento en materia económica, ¿no? Yo creo que Milei está tratando primero de superar una crisis política autogenerada. Autogenerada. En gran medida autogenerada. Creo que sobre la base de un sustrato en la opinión pública que ha venido teniendo fisuras y cambios, ¿no? Bueno, el caso Adorni, obviamente, la manera en que el presidente gestionó el caso Adorni, creo que ha sido una respuesta muy insatisfactoria para un gran sector de la opinión pública, porque las cartas están sobre la mesa, más allá de lo que dictamine la justicia, ¿no? Parece que es muy evidente que efectivamente este funcionario, que era de alguna manera el justiciero o la voz justiciera respecto de los excesos de la casta y que vivía llenando de advertencias y admoniciones a todo el mundo en este sentido, bueno, resultó ser que todavía no puede terminar de explicar de dónde sacó los recursos para sostener el nivel de vida que tiene y el crecimiento patrimonial que, según la información preliminar del fiscal Policita, que está investigando su presunto enriquecimiento ilícito, creció en un 90% desde que es funcionario público, por la información preliminar, ¿no? Bueno, yo creo que esto evidentemente le ha hecho daño al gobierno y luego la interna abierta, esta fractura expuesta a través de las redes sociales, pero que reconoce problemas de pujas de poder interna muy severas, con un problema adicional, que el cruce de carpetazos, de denuncias de corrupción de unos hacia otros, primero que esto ya se va acumulando como capa geológica, ¿no? Pero además eso empieza a permear en algunos sectores de opinión en los que parecía blindado el gobierno. Y yo creo que esto tiene que ver con esto que te decía recién, o que les decía, que hay un poco un sustrato en la opinión pública que ha ido cambiando, ¿no? Y es el deterioro de las expectativas económicas. Se sostenía fundamentalmente, primero por los resultados iniciales de la lucha contra la inflación. Luego, bueno, con la expectativa de ese importante sector de la opinión pública que lo llevó a Milei al gobierno y que refrendó en gran medida luego su legitimidad en las elecciones de medio término, de que, bueno, de que tenía las herramientas y que estaba en el camino correcto para revertir esta situación que todavía no se notaba en el bolsillo, porque la capacidad de gasto disponible de las familias sigue siendo inferior a que cuando empezó esta gestión y porque es la realidad cotidiana que la mayoría vive, ¿no? Y bueno, esa expectativa fue cambiando y el presidente cayó en los niveles de popularidad más bajos desde el inicio de su gestión. Prácticamente tiene un núcleo duro que está un poco todavía por debajo del piso que obtuvo en la primera vuelta electoral, de acuerdo a las encuestas un poco más confiables, ¿no? Con todo lo que tienen de relativo. Bueno, yo creo que esto explica también la irascibilidad creciente del presidente, ¿no? Yo sostengo que esto del ataque persistente al periodismo y del ataque impiadoso a sectores de la oposición y a blancos móviles que van cambiando según su nivel de crítica al gobierno, es parte de una estrategia política, ¿no? Que es la de construcción del poder a partir de afianzar la identidad propia definiendo un enemigo externo, ¿no? La metodología típica de los populismos, de izquierda o de derecha, es similar. Pero creo que es absolutamente funcional a la emocionalidad alta, diría Patricia Bullrich, que tiene el presidente de la Nación. Y esa emocionalidad se ha visto desbordada notoriamente en los últimos días. Yo creo que la razón de fondo es esta, ¿no? Y creo que un poco lo que vos mencionabas al comienzo respecto de la aparición de algunas noticias económicas más alentadoras, bueno, es digamos, de algún modo el elemento sobre el cual quiere apoyarse el presidente para tratar de dar vuelta a la página, ¿no? Y esto es lo que vimos ayer en su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Te hago una pregunta. Esta situación y esta caída de imagen, ¿crees que puede tener consecuencias electorales? ¿Hay alguien al frente que pueda desafiar eso? Yo creo que una de las principales ventajas competitivas en lo político que tiene
el presidente es el de cierto opositor, ¿no? O en todo caso, una oposición en una crisis que es transversal a todos los partidos, obviamente, principalmente al peronismo, que sería la alternativa de poder probable más concreta. Hay una crisis que es de identidad, hay una crisis de liderazgo que no ha sido resuelta en ninguno de estos sectores. Ahora, yo creo que en este año que resta hasta el momento de la votación, bueno, tanto el gobierno tiene posibilidades de recomponer si los números de la economía empiezan a mejorar su posición, como la oposición finalmente de terminar de vertebrar alguna alternativa de poder. Yo creo que todavía es prematuro decir cómo va a estar ese mapa. Las elecciones se definen mucho más cerca de la fecha, ¿no? Y finalmente, una vez que se defina la oferta electoral y la gente verá, primero, si va a la góndola y elige o se queda en su casa, y segundo, elegirá entre los productos que haya en la góndola, ¿no? ¿Entre esos productos puede haber algo así como la avenida del medio? Yo, la verdad que lo dudo por el sistema electoral. Creo que en una primera etapa tal vez sí, pero el sistema electoral Polariza. de balotaje y bueno, termina finalmente generando una polarización, ¿no? Y yo creo que ese sigue siendo un fuerte que tiene todavía el gobierno. Pero va a depender de los niveles de popularidad que sostenga hacia esa fecha, porque hoy claramente, lo dicen todos los estudios de opinión pública, el conjunto de la opinión pública, bueno, en el conjunto de la opinión pública hay una mayoría no peronista bastante sólida por ahora, ¿no? Bueno, dependerá también del presidente generar las condiciones para que eso se consolide y para representarla luego, ¿no? Anoche consiguió algunos aplausos Milei en un acto realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hacía mucho no recibía, ¿no? En este caso anunciando un esquema nuevo para las retenciones al trigo, a la cebada. Pensar que hace algunas semanas algunos se animaban a decir que el Círculo Rojo estaba pensando buscar un candidato totalmente distinto para reemplazarlo a Milei. ¿Qué pensás vos? Yo creo que no se puede generalizar y que tampoco hay absolutos en esto, ¿no? Yo creo que hay sectores del empresariado que son claramente perdedores netos de este modelo, que obviamente están descontentos, muchos de ellos tienen una enorme capacidad de lobby y es probable que tengan algún interés en promover alguna opción diferente de poder. ¿Y ahí aparece Macri? ¿O con chances Macri? Bueno, esto parece de alguna manera insinuarse. Ahora, yo creo que esto es bastante relativo porque finalmente elige la gente, como decía, al momento de la votación, ¿no? Y bueno, el presidente, yo creo que lo que hizo ayer con ese anuncio de retenciones, que tampoco fue tan espectacular, No. es tratar de reforzar estas noticias positivas o alentadoras, como después de 10 meses se quebró la tendencia y la inflación volvió a bajar, después de la caída productiva fuerte en febrero hubo un rebote en marzo, el arreglo con el Fondo Monetario. Ahora, cuando uno empieza a analizar un poquito en profundidad, ve que, bueno, son algunas señales positivas, pero que no indican claramente un proceso consolidado. Los datos parciales, sectoriales que hay sobre la actividad económica en abril, las estimaciones de algunas consultoras, como la de Orlando Ferreres, la consultora Equilibra, están viendo si va a ser 0,1 negativo o 0,1 positivo el nivel de actividad económica en abril. O sea, parece ser que va a haber una desaceleración nuevamente. Entonces no se puede hablar todavía de una tendencia muy firme, Bien. ¿no? Te llevo por tu experiencia, vastísima experiencia en los medios, ¿no? Me estás diciendo viejo, Kiko. No, pues la conozco porque yo soy viejo. La pregunta, una reflexión sobre la situación de los medios en estos tiempos de streaming, de mucho ex o Twitter. Yo creo que hay una crisis profunda, así como el sistema político atraviesa una crisis muy importante, que es un poco el clima de época, que en nuestro caso tiene una raíz histórica concreta. Milei es presidente
porque el bicoalicionismo que gobernó la Argentina en los últimos 20 años fracasó, o por lo menos no estuvo en sus resultados en las gestiones de gobierno a la altura de las expectativas de la opinión pública, y la gente optó por cambiar sin importar demasiado hacia dónde iba en ese cambio, ¿no? Era más un voto castigo a lo anterior y cierta esperanza en lo que viniera que alguna certeza. Eso por un lado. Respecto del periodismo, yo creo que tiene que ver también con un poco un clima de época, y ahí yo veo como tres situaciones. Creo que hay un cambio sociológico y cultural que es profundo. Creo que hay cambios en las reglas de juego. El modelo de negocios de los medios se extinguió prácticamente, el modelo de negocios tradicional. Y ahí aparece el tercer factor, que es la revolución tecnológica, ¿no? Que cambió, por un lado contribuyó a exacerbar la polarización en una sociedad que ya estaba polarizada. Todos sabemos la lógica de los algoritmos que seleccionan los contenidos que te ofrecen las plataformas en función de tus preferencias. Eso retroalimenta un estado de opinión pública donde muchas veces importa más que la veracidad de lo que se informa, el sesgo de confirmación, que ratifiquen mi prejuicio, ¿no? Sí. Yo creo que esto está muy latente y bueno, obviamente eso creo que pone en crisis también al periodismo. Porque también han tenido esa revolución tecnológica un efecto positivo, que es democratizar la comunicación, todo el mundo puede informar y opinar libremente en las redes sociales. Ahora, pocos pueden certificar la veracidad de los hechos, ¿no? Yo creo que esto de todas maneras ha generado una crisis en los medios porque cambiaron los hábitos de consumo y cambió la perspectiva de la sociedad. Insisto, importan menos los hechos que los prejuicios muchas veces. Y el otro aspecto que yo mencionaba, los algoritmos de las plataformas digitales tienen un nivel de personalización, de masificación, del mensaje publicitario y una economía de escala que les permite tener publicidades absolutamente baratas, a precios regalados, que es absolutamente imposible de competir para los medios. Por eso está roto el modelo de negocio de los medios de comunicación. Hoy, entre el 80 y el 90%, no tengo los datos finales recientes, de la torta publicitaria global está en manos de Meta y de Google. Claro. ¿No? O sea, lo que queda para los medios es marginal. Bien. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo quería una sola cosita agregar nada más, ¿no? Porque me parece para completar este panorama de los medios. Uno de los graves problemas que tienen los medios es lo que yo llamo hoy el periodismo de tribus, que es tributario de esta segmentación y de esta polarización en la sociedad. Hay audiencias que prenden el televisor para escuchar precisamente la ratificación de su opinión previa. Y hay, lamentablemente, una oferta muy fuerte, sobre todo en la televisión periodística, en los programas periodísticos, que hace un periodismo de tribu para satisfacer esa necesidad. O por estrategias que tienen que ver con cercanías al poder, en algunos casos, o por estrategias de poder de las empresas, o simplemente por una cuestión de mantener una audiencia que les permita sobrevivir. Y creo que esto es un desafío muy fuerte y muy difícil de superar para el periodismo. Bueno, está creo que mirado con una claridad realmente muy interesante. Por eso te agradecemos, Carlos, de haber participado del programa. Y ha sido un placer haber compartido este segmento con vos. Muchísimas gracias. Gracias.